Florial son esa clase de tipos o de personas que mantienen sus convicciones, ¿no? Tema de debate en las últimas décadas acerca de cómo sostener convicciones en el marco de las nuevas maneras de hacer política, ¿no? En donde pareciera que muchas veces uno tiene que declinar ciertas convicciones o ciertos ideales para poder subsistir y sostenerse en lo que se denomina hoy carrera política. Bueno, él no era nada de eso. Él siempre expresaba crudamente lo que pensaba, y en el área de la salud también. Sus proyectos, sus ideas iban a favor, o mejor dicho, en contra de sostener determinadas status quo que estaban dados por las corporaciones que se han instalado fuertemente en el manejo de la salud. Y él mantenía la convicción de que la salud debía ser popular, debía ser pública, debía estar asentado en un cuidado, en un primer nivel de atención, en una estrategia de atención primaria que privilegiara el cuidado y la preservación de la salud sobre la enfermedad, porque la enfermedad, trabajar sobre la base de la enfermedad generalmente produce una salud más vinculada al negocio y a las posibilidades de hacer negocio con la salud. Y entonces él enfrentó crudamente eso. Cuando lanzó el programa TAM2, yo empecé a trabajar en ese momento, en el año 89. Yo estaba regresado de Rosario, donde había cursado mis estudios, y cuando yo comencé a trabajar por aquellos tiempos con el programa TAM2 y logré conocerlo en diversas oportunidades, bueno, me abrió la cabeza, como nos abrió la cabeza a tantos otros, que comprendimos entonces que lo que estábamos aprendiendo en las universidades, si bien desde algún punto de vista cientificista, muy técnico, podía ser de buena calidad, superlativo en cuanto a calidad de aprendizaje de un conocimiento, estábamos lejos de comprender en su verdadera magnitud la palabra salud. Bueno, con él lo aprendimos. Luego, por supuesto, empezamos a indagar en la historia y encontramos las raíces, por supuesto, de Ramón Carrillo. Y así fuimos trazando una línea de pensamiento en salud que creo que hoy se cristaliza en un movimiento que se está formando y que ya tiene fuerza a escala nacional, que tiene que ver con esos ideales que tuvo Carrillo, esos ideales que tuvo también Florial. Por eso, bueno, en esta conmemoración de su natalicio, nuevamente lo recordamos con cariño, lo recordamos con respeto, pero sobre todo lo recordamos con agradecimiento, porque nos permitió mirar a la salud desde otra óptica. Y eso creo que para nosotros nos ha sido sustancial, porque nos cambió también la vida. Bueno, un afectuoso saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando desde el mismo origen del proyecto de la Escuela de Gobierno en Salud, Florial Ferrara. Realmente, bueno, estamos muy contentos ustedes saben, por el decreto 413 del 2020. El gobernador ha dispuesto la estructura del Ministerio de Salud que le da creación formal a la escuela, a pesar de que hemos venido ya trabajando con esta denominación, digamos, desde el 10 de diciembre del año pasado. Así que, digamos, dado que estoy hoy, digamos, grabando este mensaje
justo el día del cumpleaños, del aniversario de nuestro querido maestro Florial, quería compartir fundamentalmente para las nuevas generaciones, para quienes de alguna manera no conocen, digamos, la trayectoria y por qué el ministro de Salud, el gobernador ha elegido, digamos, ponerle el nombre a nuestra escuela de Florial. Quería decirle que Florial es una persona clave en el pensamiento sanitario argentino. No hace mucho tiempo nos pidieron en una radio que tratáramos de explicar, digamos, la identidad, qué cosa era la salud pública, qué cosa era el sanitarismo, digamos. Y bueno, el sanitarismo tiene fundamentalmente que ver con la salud colectiva, con la salud, digamos, y juega la tensión generalmente entre la salud individual y la salud colectiva. La salud mirada así, la salud pública tiene, digamos, distintas perspectivas. Una perspectiva más tecnocrática que en general tiende a reducir, digamos, los problemas de salud, enfermedad a diagnóstico, tratamiento, aún a nivel colectivo, o aquellas otras personas que nos han ayudado a pensar la estrecha relación que existe, digamos, entre salud y sociedad, entre salud y política, entre salud y economía. Y bueno, una de esas personas claves es definitivamente Florial Ferrara. Florial nació un 7 de junio de 1924 en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Era el hijo mayor de 3 hermanas, Gloria y Elba. Elba tuvo el placer de trabajar en esta escuela. Al año contrajo polio, lo cual creo que lo impulsó en su militancia, con un tipo que no paraba nunca. Su padre, un carpintero naval yugoslavo, que vino en búsqueda de su abuelo, que lo encontró justamente en Punta Alta, muy enfermo ya. Su madre, Paulina García, una ama de casa, quien incentivaba bastante a Florial en la lectura. En el año 34, si no me acuerdo mal, Florial tenía 11 años más o menos, había una oficina de aguas en Punta Alta, pegadita a la base militar, que tenía una bandera inglesa en el techo y parece que no tenía bandera argentina, y Florial con 3 amigos deciden subirse al techo con su renguera y todo, robarse la bandera y prenderla a fuego porque le pareció un acto de no soberanía no tener la bandera nacional puesta. Terminó la secundaria en Punta Alta y se vino a vivir a La Plata en el año 1943. Cuenta él que vivían 2,50 en una pensión, que la dueña de la pensión creo que era una italiana, que un día lo viene a buscar y le dice qué pasaba, que había muchos gritos. Y él sale a la puerta, esto era un 17 de octubre de 1945, sale a la puerta y ve una horda de gente que venía al grito de Perón, Perón, y que había salido de Ensenada, de los astilleros de los frigoríficos, y que iba, y de YPF, y que iba hacia Plaza de Mayo. Lo cual él se sumó y creo que ese fue como su primer acercamiento al peronismo y desde ahí se define peronista. Ya estando en la Universidad de La Plata estudiando medicina, Florial conoce a mi abuela, a Dora Ruggeri, que tenía 2 hijos y con la cual tiene a mi papá Pedro Ferrara. Médico recibido en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Medicina en 1950. Después fue especialista en cardiología, después especialista en salud pública y desarrolló su carrera como docente desde ese momento, pero lo interesante es que más allá de ser docente en los claustros, fue docente en cada una de las instancias en las que le tocó participar. Cada vez que uno lo podía escuchar, cada vez que uno lo podía ver, encontraba en que toda su tarea era imponer un modelo distinto de cómo abordar la problemática de la salud.
Y si había algo que lo caracterizaba, y a mí personalmente es mi recuerdo de la primera vez que pude hablar con él, era esta tremenda capacidad que tenía para sentir que si uno no se involucraba en lo que hacía, no se involucraba en la vida, no tenía razón de ser que siguiera trabajando en este campo. Digo esto porque eso también le llevó a persecuciones, llevó a que de la Facultad de Medicina en el año 75 los echaran de su cátedra, lo llevó a que fuera perseguido, a que tuviera que irse de los lugares donde vivía porque estaba amenazado por la AAA, porque estaba amenazado por los militares, porque fue seguido y perseguido y buscado, y esto le costó dolores irreparables en su familia. Pero bueno, fundamentalmente su militancia, su convicción, su decisión de avanzar sobre todo aquello que atentara contra el derecho a la salud de la sociedad y que todo aquello que generara las condiciones como para que el pueblo pueda ser soberano en cuanto a poder ejercer su derecho a la salud, hizo que en realidad todas estas persecuciones que tuvo. Y la primera entrevista personal que tuve con él fue a principios del año 1987, cuando se estaban generando los equipos técnicos, que en ese momento se llamaban CEPARG, para poder apoyar la candidatura de Antonio Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, salí fascinado, yo lo había escuchado también en conferencias y en diferentes presentaciones, pero poder hablar con él y poder entender cuál era este involucramiento que él tenía y al que a uno mismo también lo imponía su presencia, fue fantástico. Creo que a partir de ahí, si yo estaba decidido a trabajar políticamente en el proyecto del peronismo renovador, cambié mi idea porque yo quería trabajar en el proyecto político sanitario de Florial Ferrara. Y en el ministerio lo que vimos era una persona que estaba las 24 horas del día y el 100% de su tarea afectada a tratar de resolver los problemas de salud de la sociedad. Nada de las cuestiones que ocurrían le eran ajenas. Estaba en todos los detalles, pero además estaba en todos los detalles siempre pensando en su proyecto superador. Digamos, no era alguien que se enredara en el día a día, sino que el día a día formaba parte indisoluble de su proyecto político. Tuve la oportunidad de caminar algunos barrios con él y de caminar con los compañeros que, insisto, teníamos que apurar nuestro paso para estar cerca de lo que él específicamente estaba caminando. Y a veces las personas quedan también asociadas a su obra. En la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires siempre tuvo una tensión para encontrar su identidad en el modelo de atención primaria que quería llevar adelante. Después de que el concepto de atención primaria se instaló, más o menos en forma masiva a partir de la década del 80, la provincia de Buenos Aires resistió el modelo de muchas otras provincias, centrada solo exclusivamente en agentes sanitarios, y decidió avanzar con un modelo de formación en medicina general. Y Florial, cuando encuentra ese capital, acumulado en formación en la provincia, decide armar, los ATAMDOS, que son una respuesta identitaria, de la provincia de Buenos Aires. A pesar de que la experiencia fue relativamente corta, había varios rasgos entre los cuales Florial privilegió, el pagar adecuadamente para que quienes trabajaban en el proyecto tuvieran dedicación completa al proyecto, la idea de equipo interdisciplinario, la idea de que el equipo no tenía en el médico necesariamente, la jefatura natural de los equipos, y
se adelanta, digamos, es increíble, pero se adelanta, digamos, casi 20 años a que la OMS posteriormente ahora reconoce que el sujeto de la atención primaria son los equipos de salud. Floreal lo pensó así de entrada, trabajó con una, llamémosle, con una población de referencia, una población de responsabilidad, y a partir de esa relación, digamos, entre los equipos y esa población, se van constituyendo los atandos que no son solo la forma de respuesta, sino también el convenio, el contrato implícito que se establece entre la población y entre la población y el equipo de salud. Los equipos atandos empezaron a resolver problemas en forma sustantiva, y en algunos lugares queda siempre un poco la anécdota, digamos, de que en algunos lugares incluso se resolvía de tal forma, digamos, y con tal calidad, lo que siempre supimos, que la mayor parte de los problemas de salud son relativamente simples, tienen una resolución relativamente simple, y que lo que verdaderamente forma parte estructural de la demanda hospitalaria con mayor legitimidad es un porcentaje muy bajo de todos los problemas de salud que circulan y surgen y se entraman en la vida cotidiana en una comunidad. Floreal labró el concepto de salud comunitaria, participó, uno de los textos manuales de los que participó se llamaba justamente así, Medicina Comunitaria. Creo que él expresó como nadie, digamos, la comprensión de este fenómeno, pero no en un sentido, digamos, localista de pequeña escala, sino pensándolo como un proyecto político. La participación, el protagonismo del pueblo en las estrategias sobre las que había que trabajar para abordar el derecho a la salud era lo que debía impulsar, debía transmitirse a los equipos profesionales y técnicos para que de esa forma esta idea de salud trascendiera el campo y pudiera ser a su vez una herramienta liberadora de las fuerzas populares. Sus enemigos, los que consiguieron que él finalmente renunciara a su cargo, sabían perfectamente el alcance y la dimensión y la magnitud de quien los estaba enfrentando, y por eso pusieron todas sus herramientas, todas sus argucias, todas sus armas para que la figura de Floreal quedara durante mucho tiempo borrada, durante mucho tiempo ocultada. Efectivamente, esos enemigos de Floreal son los enemigos de la salud del pueblo. El otro proyecto que habíamos un poquito acordado que compartiera con ustedes es el proyecto de los SEBAS, de los secundarios bachilleratos con orientación en salud. Esto tiene como una doble dimensión. En el sistema educativo hay un problema, digamos, de acceso a una serie de ofertas educativas que solo son posibles teniendo la escuela secundaria. En consecuencia, digamos, un secundario de adultos en sí es un proyecto político. Y por otro lado, el tema de poder pensar, digamos, una orientación directamente vinculada a la salud, y no solamente a la salida que uno podría imaginar, digamos, la salida de enfermería, que es, digamos, muchas auxiliares de enfermería comenzaron el SEBAS, o completaron su formación secundaria y se habilitaron para poder llegar a la enfermería terciaria o universitaria a través de ese mecanismo, sino también la idea de la formación de promotores de salud, la formación en salud pública, algo que estuvo siempre dando vuelta en el pensamiento sanitario, que era que muchas veces el pensamiento sanitario tiene llamémoslo así, analistas, tiene diseñadores, tiene epidemiólogos, pero a veces no tiene, operadores de terreno que pudieran darle respuesta, y el SEBAS vino en cierta manera, digamos, a llenar ese vacío. Todo esto que estamos compartiendo tiene una vigencia increíble en el marco del coronavirus, digamos, porque
digamos, se percibe en este momento, digamos, la importancia de un modelo de atención primaria que tenga raíces territoriales. Lamentablemente otros proyectos de atención primaria pensaron a los centros de salud como si fueran un brazo extendido de los hospitales, un lugar que solo atiende por demanda espontánea, un lugar donde hay consultorios de especialidades, digamos, y eso verdaderamente empobrece, digamos, la fuerza del concepto de atención primaria. Hablar de Florial, digamos, es siempre un gusto y una responsabilidad, pero, digamos, quería cerrar no hablando de Florial, sino haciendo hablar a Florial, porque Florial además nos ha dejado una muy extensa obra, y quería resaltar este texto muy pequeñito, digamos, porque me parecía importante compartirlo con ustedes por la tremenda vigencia que pueden ustedes sentir cuando yo lo lea, y si ustedes lo piensan en el contexto de entender la relación entre salud pública y política, economía y sociedad, en un contexto como el de coronavirus, donde decimos entre enfermar y morir están los servicios de salud, pero entre enfermar y no enfermar está la política, concretamente como lo estamos viendo en el forcejeo cuarentenario que hoy vivimos casi como un tema cotidiano en nuestros medios de comunicación. ¿Qué decía Florial entonces en su libro Teoría Social y Salud? Digamos? Decía, en esta visualización de la atención de la salud, le son propios todos los acontecimientos de la sociedad y no está interesada exclusivamente en los gérmenes, en las bacterias, en los alimentos, en las disfunciones, en las carencias, en los excesos. Su lucha no puede tener solo el marco mezquino de mejorar o modificar la organización asistencial o eliminar o quebrar determinado germen, algún mecanismo fisiopatológico o alguna regla funcional. La batalla principal ha cambiado de escenario y de actores. La salud no se logra solamente convencer a esos enemigos que no son más que simples agentes coadyuvantes de la realidad social. Por eso no hay salud, aunque se planteen transformaciones asistenciales, derrotemos una bacteria o erradiquemos una endemia. Cualquier modificación del sistema sanitario, aun aquella que lleve a la optimización más elocuente de su rendimiento y calidad, seguirá siendo una simple ampliación de la asistencia médica y nada más. En la concepción moderna de la atención de la salud, se acepta el acontecimiento sanitario como una totalidad, incluida en la estructura social, y entonces, además de buscar la optimización de rendimientos y calidades de las funciones asistenciales, además de reconocer a todos los perfeccionamientos terapéuticos que puedan lograrse, no equivoca ni olvida a su enemigo y al reconocerlo identifica las condiciones que surgen de la realidad social, del sistema productivo, como los elementos básicos, como la estructura determinante que es necesario transformar para alcanzar el óptimo vital que significa el concepto de salud. Esta frase, como muchas otras, pero esta que yo seleccioné el día de hoy me parece que pone específicamente en el eje, digamos, que quizá como nadie, digamos, en la salud pública argentina, Florial nos hizo pensar sistemáticamente, digamos, en la estrecha relación entre salud, sociedad, economía y política. Muchísimas gracias y no sé cómo expresarlo de esta manera, pero digamos, feliz cumpleaños Florial Ferrara y muchas gracias por seguir acompañándonos en esta gesta que es la creación de la Escuela de Gobierno en Salud de nuestro ministerio. Muchas gracias.